buenas tardes o buenos días según el horario que nos esté escuchando. Recordemos que esto se retransmite especialmente a través de la madrugada de la radio El Sembrador. Lo estábamos conversando, yo creo que vamos a tener que conversar un poco lo que estamos haciéndolo en forma interna. Porque yo le contaba a nuestro invitado, le preguntaba, cómo le ha cambiado la vida. Y él me decía radicalmente. Y desmitificamos un poco lo que se dice y lo que se comenta. Está con nosotros el diputado Gustavo Sangüesa. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Gracias, diputado, por estar aquí en esta emisora. Ya mucho más empoderado, me imagino habituado, y con la suma y la resta pues, de lo positivo y lo negativo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Es como el chiste ese. Buenos días, buenas tardes. No, vamos a tener problemas, no me digas. Contento de estar acá, Juan Luis, en Radio El Sembrador, una radio que llega a todos los rincones de Ñuble, así que aprovechar de saludar a todos nuestros vecinos y vecinas de la región de Ñuble. Uh-huh. ¿Cómo le ha cambiado la vida? Voy a partir por eso, que está interesante. Yo creo que a lo mejor alguien se puede interesar. Bueno, yo el concepto que sé fue brutalmente, porque es un cambio. Para cerrar la idea, diputado, ¿cómo le ha cambiado la vida a Gustavo Sangüesa desde ser consejero regional y ahora diputado? No, ahora cambió brutalmente. Hay un cambio de vida que es absoluto. Ahí yo aprovecho de agradecerle públicamente a mi familia, a mi señora, a mis hijos, la paciencia que han tenido para adecuarse a este nuevo sistema. Yo te decía, yo antes, en los dos cargos que había ocupado como concejal y como consejero regional, llegaba todos los días a alojar a mi casa, excepto raras eventualidades, algún congreso o alguna vez que en el congreso, en el consejo regional teníamos sesiones más lejos, como en Arauco, ahí, y podía haber quedado un día afuera de la casa, pero hoy día yo parto o el domingo en la noche o el lunes de madrugada saliendo 6, 7 de la mañana. Normalmente estoy los lunes en Santiago, yo tengo comisiones investigadoras el lunes en Santiago y muchas reuniones en los diferentes ministerios para apoyar la gestión de nuestros alcaldes en la región de Ñuble. Después, martes, miércoles y jueves, entro al internado de la Cámara de Diputados, internado porque ahí lo único que se habla es de política las 24 horas. Después ya estoy regresando el jueves en la tarde, llego a alojar, normalmente ya los niños están dormidos, y viernes y sábado es trabajo en terreno, trabajo con la comunidad. Recorrer 21 comunas no es fácil, hemos tratado de estar en todas, creo que llevo 19 o 20 recorría ya en estos primeros 7 meses como diputado, y es un cambio bastante fuerte en lo familiar, un costo bastante alto. Yo te contaba que mi chiquitito me pregunta, el que va a cumplir 5 años, me pregunta ¿y cuándo me voy a quedar para siempre? O sea, ellos han sentido fuertemente el hecho de estar fuera varios días de la semana y que sea habitual. Por lo demás, bastante gratificante sentir que uno, desde el cargo que ocupa, puede ayudar y puede gestionar y puede concretar a veces sueños, a veces necesidades de diferentes sectores en la región de Ñuble, y también siendo parte de un proceso importante de cambio a través de la legislación que van determinando el devenir de todos nosotros. Yo encuentro que es fundamental, y aprovechar de decirle a la ciudadanía, el hecho de votar define las personas que toman las decisiones en el futuro de todos nosotros finalmente. Cuando uno aprueba o rechaza una ley, esa ley se aplica para todos los chilenos. Por lo tanto, tiene una incidencia en la vida de todos. Por eso es tan importante participar de las elecciones, independientes de por quién se vaya a votar. Pero en la medida que le dejamos a unos pocos la toma de decisiones, tenemos que asumir después la responsabilidad de que ellos son los que toman la decisión por uno. Estamos en proyectos bastante importantes, como por ejemplo yo formo parte de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Estamos viendo la nueva ley de adopción que permita tener un proceso más ágil y más seguro y más transparente para que aquellos niños que tienen la tristeza de perder a su familia por diferentes circunstancias que digamos conocidas por todos, en algún minuto el juez determina una nueva familia para que ese niño pueda recuperar en parte su vida.
quiero llevarlo ahí porque vamos a entrar, bueno, tenemos harto que conversar, diputado, pero vamos a ver si nos podemos por lo menos, antes de entrar a ese tema, bueno, usted entró al tema de familia, que es una de sus situaciones, y hasta mucho había una discusión, fundamentalmente para la adopción por familias monoparentales. Que ahí también algunos decían, ¿qué pasa si dos personas del mismo sexo adoptan? ¿Qué es mejor? ¿Eso o definitivamente dejarlo en otros lados en una actitud de riesgo, por ejemplo, como se habló mucho tiempo del Sename? A ver, el presidente Piñera tomó una decisión que es fundamental, que es separar, de hecho, disolver el Sename y separarlo en dos organismos, porque hoy día tenemos mezclado, sobre todo en algunos centros donde están aquellos niños que están por delitos, por haber transgredido alguna ley, o también niños que están por problemas familiares mezclados en un mismo saco, y la idea es separarlos para poder tener la expertise necesaria en los dos temas. Recordemos que estos son niños que han sido vulnerados en su derecho a tener una familia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos restituir a través de esta ley? Es que ese niño pueda ser acogido por una familia. Hoy la realidad de nuestro país hace que existan diferentes tipos de familias, que también tenemos que asumir que esa es una realidad actual. Entonces, el foco desde lo que yo trato de desarrollar dentro de la Comisión de Familia tiene que estar centrado en el niño. Nosotros lo que tenemos que buscar es que ese niño recupere lo antes posible y no pase a ser institucionalizado. Porque el gran riesgo que se corre con nuestro actual sistema de adopción es que finalmente tú terminas con niños institucionalizados que pasan cierta edad y después es súper difícil darlos en adopción, por lo tanto al final terminan saliendo los 18 años del centro o cuando terminan de estudiar. Entonces, eso es lo que buscamos evitar prontamente. Pero hay que hacerse cargo de todas las realidades o sea, uno no puede excluir. Ahora, sí es cierto que idealmente estos niños puedan recaer en una familia heterosexual. Y eso también, porque es parte a lo mejor es del estereotipo, que a muchos no les gusta, pero es parte de la realidad actual que tenemos en nuestro país. Pero también las últimas cifras del censo han dicho que hay una gran cantidad de familias uniparentales, ¿ya? Donde es la persona que es el jefe de hogar, que puede ser hombre o mujer. Y también antiguamente estaban excluidos. Tú sabes que en la ley actual estaba el matrimonio chileno y después venían los extranjeros. Exacto. Entonces, eso a todas luces no es lo que queremos. Imagínate el desarraigo. Hay muchos de estos niños que sí tienen familia, incluso que tienen hermanos, ¿no? Hemos encontrado con casos donde se da un niño en adopción para un país y el otro para otro. El efecto psicológico sobre esos niños es brutal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que el orden, primero que sea el juez el que determine con todos los antecedentes, más que haber un orden de prelación, sea el juez el que decida. Y la adopción a extranjeros queda como subsidiaria. O sea, al final de la lista, cuando ya el juez determina que no hay personas idóneas en nuestro país, ahí recién va a haber la adopción por parte de extranjeros. Y ahí pasamos por los abuelos muchas veces, entra todo el grupo que muchas veces estamos como excluidos, dice usted, ¿no? Lo que pasa es que había mucho, cuando tú empiezas a estudiar y analizar el tema, te das cuenta que el sistema que tenemos actualmente es brutal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, efectivamente, cuando tú tienes un niño que cae en el sistema, digamos, hay que buscar cuál es la red de apoyo familiar. Y si hay que dar apoyo a esa familia, porque muchas veces se dan situaciones que por un problema socioeconómico estos niños terminaban en el Sename. Entonces, de repente es mejor, así como el sistema permite tener familias de acogida, a lo mejor ese mismo incentivo puede ser hacia un familiar que sirva de familia de acogida y queda en la red familiar y con el apoyo necesario. Entonces, también nos hemos dado cuenta que hay mucha gente de clase media baja que tienen principios, valores, que tienen familias bien constituidas, pero no tienen los recursos para financiar
ciertos informes que hay que pagar y quedan fuera del sistema. Entonces, eso pretende corregir la ley. También queremos mejorar eso de manera que esto tenemos que evitar que ciertos negocios que han habido alrededor de los sistemas de adopción, tanto en Chile como en el extranjero, también tratar de anularlos, de manera que no exista el incentivo a poder hacer negocio, porque lo que existía en la actualidad es que hay instituciones que esto lo transformaron en un negocio. Y lucraron con ello. Así es. Parlamentario, diputado, ¿cuál es su percepción que tiene de lo que ha acontecido en estos meses con la región de Ñuble? ¿Está conforme usted o no? Porque hay algunos que no están muy conformes, dicen que no. Que... Aquí no hay receta inmediata. Yo me ha tocado ver, sí, que en la práctica hay cosas que se han estado haciendo bien. Yo creo que la gestión que ha hecho nuestro intendente Martín Arrau ha sido bastante positiva desde lo que es la presentación del presupuesto para el gobierno regional, prácticamente más que duplicando los fondos que se van a asignar en el año 2019. Hay un trabajo profesional, serio, donde trabaja un equipo que encabeza Martín y que permite que el gobierno regional ya tenga una cantidad importante de recursos para ejecutar dentro de nuestra región. Pero hay elementos que hay que ir desarrollando en paralelo a lo que es la cosa inmediata. La cosa inmediata se nos venía el 2019, había que hacer un buen presupuesto, ahora tenemos que ejecutarlo, que es tremendamente importante porque eso garantiza más recursos. Garantiza que el 2020 también pueda llegar una cantidad importante de recursos. Pero más allá de eso también tenemos que pensar qué va a pasar el 2025, qué va a pasar el 2030, el 2040 con la región de Ñuble. Entonces tenemos que empezar a planificar y a desarrollar cuáles van a ser los ejes de desarrollo de esta nueva región. Que tiene que haber una reconversión en ciertas áreas. Hay que colocar el tema sobre la mesa y no cerrarnos a que no, yo voy a seguir haciendo siempre lo mismo. No, porque ahí hay un cambio que es además cultural. Cómo mejoramos cierta herramienta. Por ejemplo, la asociatividad es fundamental en una región como la nuestra, donde hay muchos pequeños agricultores. Si nosotros no somos capaces de generar el cambio en ello para que puedan, por un lado, reconvertirse tal vez hacia producciones más rentables, no logramos asociarlo de manera que efectivamente podamos trabajar en conjunto. No repetir las experiencias del pasado. Recordemos que las cooperativas en nuestro país tuvieron muy malas experiencias en momentos determinados. Entonces tenemos que trabajar sobre esos elementos. Hay un proyecto que mejora la asociatividad, el cooperativismo, que lo profesionaliza bastante, porque antes lo que ocurría que los socios, había uno que tenía un hijo que era ingeniero y lo colocaban de gerente, y después si había un conflicto con el socio, el gerente quedaba ahí en tela de juicio, otras que algunos Vivaceta, Vivaldi pescaban la caja y se la llevaban. Ahí están los resultados. Entonces todo eso generó y hay bastante desconfianza, pero un país como el nuestro, si no, imagínate que si nosotros hacemos un contrato con una ciudad de China, solamente hoy día que está el Tratado Libre de Comercio. Los tratados con China, como país no somos capaces de abastecerlo en un producto determinado. Entonces, si no generamos la asociatividad para que se pueda dar ese círculo virtuoso, no lo vamos a poder hacer nunca. Pero usted está pensando netamente, parlamentario o diputado, en lo que es el tema de la agricultura, por ejemplo, acá, para la producción, o para qué más podría ser que salga de esta región. Eso es algo que tenemos que trabajar entre todos los ñublenses. Uno puede poner ideas sobre la mesa. En lo inmediato es cómo nosotros logramos reconvertir parte de nuestra agricultura hacia productos que sean más rentables. Pero también las reconversiones pueden ser radicales. Pues. Nosotros no podemos, ¿por qué negarnos a soñar que a lo mejor nos convertamos en productores de microchip el día de mañana? Es algo que hay que sentarse, que hay que analizar, ver cuáles son nuestras ventajas competitivas, nuestras ventajas comparativas, y de esa manera ir haciendo una planificación para buscar el rumbo donde quiere ir la región de Ñuble. Y eso se empieza a sentar las bases de ahora, pero eso no quiere decir que no tengamos que ir
tapando las goteras que tenemos en este minuto. Y eso significa que tenemos que mejorar la conectividad, y eso es algo que está diagnosticado, y que tenemos un déficit tremendo. Ñuble no llega al 18% de pavimentación de caminos rurales y el promedio nacional es 25%. Entonces, en Ñuble se pavimentan a razón de 40 kilómetros al año. Tenemos que ir buscando poder llegar a 100 durante 10 años, de esa manera revertir el déficit que tenemos actualmente. Entonces, con objetivos bastante claros, definidos también en el tiempo, o sea, es decir, de aquí a 10 años tenemos que tener 1.000 kilómetros más pavimentados, y eso va a permitir tener una mejor conectividad, permitir que nuestros agricultores puedan, sobre todo los frutícolas, puedan competir en mejores condiciones con los productos que llegan, porque a la medida que llegan en mejor condición a la venta tienen mejor precio, mejora la calidad de vida de los vecinos que hay en el sector. Entonces, todo lo positivo. Lo negativo es que los autos andan más fuertes y es más peligroso transitar por nuestros caminos rurales, que también yo se lo digo a los vecinos, porque de repente después están pidiendo, en algunas zonas empiezan a pedir lomos de toro o letreros para reducir la velocidad. Y por otro lado tenemos un tema que es humano, 100% humano, que tiene que ver con el agua potable rural. Como muchos de nuestros vecinos ñublencinos hoy día no tienen acceso a algo que para nosotros es tan fácil como abrir la llave y que salga agua potable. Hay muchas personas en Ñuble que hoy día tienen un déficit para poder tener agua potable para beber y para todas las cosas que se hacen en la casa. Entonces, lo que se busca también es hacer un esfuerzo adicional por parte del gobierno. Ha sido una impronta del presidente Sebastián Piñera de que en Ñuble tenemos que privilegiar los proyectos que vayan en pos de entregarle agua potable a nuestros vecinos. Así que ahí tenemos dos herramientas que también van a ser muy potentes durante estos próximos años, de manera de poder entregarle una mejor calidad de vida finalmente a nuestros vecinos. ¿Es la discusión al tema de las pensiones una gotera, no? A propósito de las goteras que... No, yo creo que... porque han habido muchos que han dicho de que definitivamente eso es un tema que lo ha presentado el presidente de la República, que algunos dicen que no hay ninguna novedad, que aquí lo que se está hablando es aumentar un 4%, que ese 4% de todas maneras va a tener que ser administrado y vamos a tener que pagar un poco más, y aquí lo único que se ha beneficiado son las empresas, llámese, ¿no es cierto?, AFPs y o similares, que va a ser quien administre esto. ¿Cuál es la posición suya respecto al proceso que ha vivido el país con este tema? Bueno, en nuestro país tenemos un problema, que siempre como que le disparamos al mensajero. Sí. La AFP son el mensajero en este... El tema de fondo es cuál es el mejor sistema de pensiones para un país. ¿Y este es bueno? Yo creo que este sistema no es malo. ¿Sí? Es absolutamente perfectible. Uh-huh. A mí me gustaría un sistema donde a lo mejor tú que de hecho la gente cotizara más cuando es menor. Exacto. Cuando es más joven. Exactamente. Y menos cuando es mayor. Fuera a lo mejor decreciendo el porcentaje que tiene obligatorio que va a la AFP. Y fíjate en un concepto en el que acabo de decir, obligatorio. La realidad nuestra es que los chilenos, si no nos obligan a depositar por la pensión, no lo haríamos. Entonces, ¿quién paga al final? El Estado. Claro, el sistema solidario, ¿qué es lo que hace? Hace que los activos generen los ingresos para que se financie la pensión de los pasivos. O de los vivos. Claro, de los pasivos, en el fondo la gente que dejó de trabajar. En nuestro país la realidad etaria dice que la gente joven está comenzando a disminuir, por lo tanto los pasivos, la gente que estaría en edad, o sea, pensionada, van a ser mayores. Entonces, con eso no te da para pagar el sistema. ¿Qué pasa ahí? Tienes que recurrir a otro tipo de ingresos del Estado para poder empezar a pagar todas las... Y eso en el largo plazo finalmente terminas quebrado como Grecia, terminas con la crisis que hay en España, en todos los países ya le ha pasado y nosotros también lo vivimos. Entonces, no podemos repetir lo mismo. Este sistema, yo creo que primero
tenemos un tema educacional. Si a lo mejor a mí a los 25 años me hubiesen dicho, ¿sabes qué? Piensa con cuánto quieres pensionarte, yo diría, entonces ¿cuánto tengo que ahorrar ahora? Pero si tú le preguntas a una persona hoy, entre los 18 y los 40 años, si sabe con cuánto se va a pensionar, te aseguro que ninguno tiene una respuesta adecuada. Entonces, ¿cuándo nos preocupamos? Cuando vamos llegando a viejitos. Cuando pasamos los 55, los 50, 55, la gente dice, uy, mira, ¿cuánto tengo ahorrado? Entonces, el sistema es perfectible. Yo creo que el tema de las comisiones que cobran la AFP hoy en día debiese ser un sistema que debiese bajarse. ¿Por qué? Porque el fondo ha ido creciendo. Tal vez cuando partió, las comisiones no permitían mantener el costo fijo. Pero hoy día tienes acumulado un pozo muy grande, por lo tanto, la rentabilidad de ese mismo pozo debiese darte para financiar. Entonces yo creo que ahí hay algo que corregir. ¿Cómo bajamos lo que se cobra de comisión, que es un 2,5 en promedio? ¿Cómo bajamos eso? Ahora, el ajuste que se está haciendo al sistema de pensiones yo creo que va enfocado hacia la gente que está más desprotegida en este minuto. Va al grupo de la gente más vulnerable, que es prácticamente de los que reciben a través del pilar solidario, es la mitad, como 1,5 millones de personas. Va enfocado a las mujeres, que también ahí hay una injusticia que acumulamos en el tiempo. Normalmente nuestras mujeres no trabajan por hacerse cargo normalmente de la familia. Y esas lagunas que tienen finalmente le impiden llegar con un buen fondo de pensiones. Entonces tenemos que, como Estado, decir, ¿sabes qué? Ella no se quedó en la casa porque le gustaba ver televisión, se quedó en la casa porque estaba haciendo una función que es tremendamente lucrativa finalmente para el Estado, que es educar a una persona bien. Entonces tenemos que... Y el otro es aquellas personas que han... Porque hoy día se produce una tremenda injusticia. Tenemos un minuto. Si tú no has cotizado nada, recibes una pensión básica. Si cotizaste y hiciste un esfuerzo, pero fue poco, recibes la misma pensión. Entonces tiene que haber un premio hacia aquellas personas que sí hicieron el esfuerzo de ahorrar durante su vida versus aquellas que no lo hicieron. Y también va focalizado eso. Y lo otro, que se hace cargo de la edad. A medida que nosotros vamos aumentando la edad de los 65 a los 70, a los 75 a los 80, también se va aumentando la pensión, porque normalmente te van aumentando los gastos por temas de salud. Exacto. Bueno, vamos a seguir conversando algún día estos diputados y seguramente para poder tenerlo aquí y confrontar las ideas de algunos que han dicho que el sistema no es bueno. Usted obviamente ha dicho que sí, yo creo que todo es perfectible, pero también hay algunas. Yo dije, no es malo, pero es perfectible. Yo creo que al final, si tratamos de hacer un sistema perfecto, no... Lo perfecto es contrario de lo bueno de eso. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, pues, diputado, por haber estado con nosotros aquí. Encantado, Juan Luis, y un saludo a todos los auditores de Radio El Sembrador. Siempre contento de estar acá. Muy bien, muchas gracias. Vamos a despedirlo y a ustedes los dejamos cordialmente invitados para una nueva edición. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.